En este taller lo que aprenderemos, aparte de lo que es un podcast, cómo hacer un podcast, cómo publicar un podcast, va a ser lo que es una onda, qué es el sonido, y os daré las herramientas para que sepáis cómo tenéis que hacer o con qué tenéis que trabajar para hacer un podcast, que bien puede ser de sonido, de vídeo, ya lo veremos a lo largo del taller. En principio, un podcast, esta palabra tan rara, como decía al principio, y podcasting son unas palabras que últimamente están muy de moda, pero están de moda porque en países como Estados Unidos pues es una forma de trabajar o una forma de distribución de contenido que es muy interesante y a la vez muy lucrativa, porque está consiguiendo verdaderos beneficios y grandes beneficios multimillonarios gracias a enlatar un audio, un vídeo, lo que sea. La palabra podcast viene de pod, que es cápsula en inglés, y cast viene de broadcast, que bueno, en inglés significa emitir. Entonces dijeron, bueno, pues es una cápsula que se emite. Pues evidentemente sí es. Entonces luego la acortaron porque era muy largo y dijeron, pues es una cápsula que se emite, podcast. Y podcasting es el método que hace que esa cápsula se distribuya de una determinada forma, de una forma organizada que veremos enseguida. Lo que me gustaría también es poneros un poco en situación de lo que está pasando ahora mismo pues comentaba un poco por encima lo que ocurre en Estados Unidos, países que, a ver, en muchos sentidos están avanzados, pero también en otros muchos no están avanzados. Esto del tema de podcasting y en el tema de televisión lo tienen muy claro en cuanto a producción y en cuanto a hacer una televisión muy dinámica. Cuando se habéis estado en Estados Unidos o veis canales americanos es mucho de impacto visual, que las cosas duren poco en pantalla y demás. Bueno, pues aquí estamos un poco más acostumbrados a ver las cosas con más tranquilidad, no hay tanta dinámica. Bueno, pues todo eso se va importando, como todo lo que nos gusta, lo americano, o no, pero vamos, que poco a poco cosas nos lo vamos trasladando hacia aquí. Y el podcast es una de las formas de distribuir audio que más se está implantando porque es muy cómodo. ¿Qué está cambiando? El concepto de radio. La radio hoy en día es algo anticuado. El poner la radio en un momento determinado y escuchar lo que alguien ha decidido que tienes que escuchar porque ha programado una cuña de publicidad o una entrevista a Ingrid Betancourt o quien sea, no lo has decidido tú. Sin embargo, gracias al podcast y que hay aparatos en el mercado que permiten reproducir contenido que yo en un momento determinado lo he metido de alguna forma y que yo puedo pausar o lo puedo rebobinar, o ahora mismo me apetece escuchar, yo qué sé, pues un coloquio sobre plantas o sobre fotografía. Bueno, pues todas estas cosas hacen que el modelo de radio tal cual existe está cambiando y la radio se está dando cuenta, pero a la vez la radio lo que tiene es que aprovecha lo que hace para poder emitirlo luego en podcast. Una vez que ya lo has hecho, pues sigue distribuyéndolo. Lo que pasa es que la radio es en un momento determinado, en un momento concreto, que si no lo pones en ese momento no lo escuchas. Y el podcast lo tienes encapsulado y lo puedes escuchar en cualquier momento. Entonces lo que os ponía al principio es que el concepto de radio está desactualizado, pero está un poco hecho con trampa, porque precisamente los que mejor están posicionados para hacer podcasts profesionales son las radios, porque tienen los medios adecuados con sus micrófonos, en silencio, no hay ruido. Lo que pasa es que lo bueno viene aquí, y es que desde hace un tiempo el podcast no lleva años en el mercado, realmente nació en el 2004, finales de 2004, 2005. Y claro, nosotros tuvimos internet bastante más tarde que los americanos, por ejemplo, u otros mercados que no son los americanos. Entonces nosotros ahora estamos viendo que la web 2.0 nos empieza a resonar en la cabeza. Web 2.0, web 2.0, Facebook, ¿qué es eso de Facebook? Todo el mundo conectado por Facebook. Me encuentro a alguien famoso en Facebook. Bueno, pues precisamente porque ahora nosotros somos los que decidimos, tanto en Internet con aplicaciones 2.0 como en el podcast, que no deja de ser un elemento más dentro de la web 2.0. Incluso está hablando de que se está desarrollando ya la web 3.0, pero ya llegaremos allí, porque de momento la web 2.0 es un concepto también muy genérico y que aglutina muchas aplicaciones y a la vez cuando uno quiere meterse un poco dice, uy, qué miedo, aquí yo no me meto que no me va a gustar nada. Y luego, bueno, lo último que ponía es que hay nuevas maneras de formar a la gente en tiempo y en espacio. Un ejemplo claro, si yo por ejemplo quiero aprender inglés y que no me cueste nada, fácilmente voy a podcasts de inglés que se están haciendo donde depende de la periodicidad que ponga la persona que lo está haciendo, puede ser cada semana, puede ser cada día.
pues yo me voy bajando esos capítulos a mi ordenador, o ya lo veremos, o a mi iPod, o a mi reproductor MP3, y lo puedo escuchar cuando yo quiera. Porque igual voy en el autobús y ahora puedo, lo paro porque me tengo que bajar, luego continúo cuando vuelvo del trabajo a casa. Entonces esto es una cosa muy a tener en cuenta de por qué el podcast y el podcasting últimamente nos resuena mucho en la cabeza y va muy de la mano con la web 2.0. Vamos a ver qué es cada cosa. El podcast y podcasting ya lo he visto, ya lo he definido, es emitir una cosa encapsulada, es decir, que no es en tiempo real. Ahora mismo yo podría estar emitiendo esta conferencia o esta charla por streaming, es decir, que la gente se conecte y la pueda escuchar de cualquier parte del mundo, pero el podcast no, el podcast es algo grabado, partimos de que es algo grabado siempre. ¿Qué es sindicación? Bueno, pues el podcast y el podcasting, el podcast digamos que es ese elemento, el producto, y el podcasting es la tienda, ¿vale? Es la forma de distribución de ese producto. ¿Qué nos permite el podcasting? Pues os voy a poner un ejemplo muy básico. Nosotros cuando queremos recibir la revista muy interesante, o la que sea, a casa la recibimos pues, a través de un método de suscripción, ¿no? En la revista suele haber un espacio donde rellenamos, lo mandamos por correo o por teléfono o a través de web, pero siempre hay una manera de poder suscribirnos a una revista. Pues en el podcast es lo mismo, es la sindicación, lo que se llama la sindicación. Cuando tú te suscribes a un podcast, lo que estás diciendo es, por favor, quiero que el programa, el que sea, luego veremos las ofertas en el mercado, cuando este señor, el creador o la creadora de este contenido, de este podcast, de fotografía o de flores o de lo que sea, meta un contenido nuevo, que me avise en ese momento de que ese podcast está disponible y me lo pueda bajar, ¿vale? Eso es sindicación, es decir, que te lo mete en tu buzón directamente. Hay métodos que son directos, como casos de iTunes, etcétera, donde directamente cuando aparece el podcast te lo bajas al ordenador, y otros que se hacen a través de web, pero eso ya lo veremos después. Veremos las distintas formas de sindicar. Pero vamos, es eso, sindicar es un método de suscripción, ¿vale? Implica que hay una periodicidad, de la que sea. Hay podcasts que son mensuales, con lo cual, bueno, cuando la gente puede, porque precisamente muchos de esos podcasts están hechos por gente como nosotros, que en un determinado momento pues quiere contar su vida, y si eso es interesante, pues bien, y si no es interesante, pues como los blogs. Lo que pasa es que ahora no vamos a detenernos en los blogs, pero sería un poco ponerle sonido a los blogs. En un blog uno entra, pone lo que piensa en ese día, pues mira, ayer fatídicamente ETA mató a un señor de 70 años y en ese momento el usuario tiene la palabra y emite en su blog, en su espacio, lo que le parece, ¿no? Lo que le parece esa noticia o cualquier otra. Y en el podcast pues es lo mismo, depende un poco de la persona, del usuario, lo que haga, cuándo lo haga, pero nosotros no nos vamos a preocupar de eso porque antes de existir el podcast nosotros íbamos a la página web a ver si esa persona había colgado ese audio. Ahora no hace falta porque existe el podcasting. Ahora me avisan automáticamente y es lo que me interesa. Otro concepto que vais a ver no solo en podcast sino también en las páginas web. Si trabajáis con navegadores más o menos modernos, yo no voy a decir Internet Explorer porque es un desastre, sobre todo en la última versión, pero si trabajáis con Mozilla, el Firefox o el Safari en Mac, también hay para Windows, veréis muchas veces la palabra RSS al otro extremo del espacio donde metéis la dirección de la página web, la URL. Eso significa que esa página dispone de sindicación RSS. ¿Vale? Lo he puesto en pequeñito para no asustar, pero lo voy a leer porque no creo que desde atrás lo podáis ver. Se llama Really Simple Syndication, es decir, realmente simple, una sindicación realmente simple o una suscripción realmente simple, porque nació de esa idea de que los usuarios tuvieran una herramienta muy sencilla y muy fácil de comprender a través de la cual pudieran acceder a contenidos sin preocuparse e ir a buscarlo. Nosotros cada vez somos más cómodos y nos gusta recibir las cosas en casa. Pues esto es lo mismo. Entonces nos tiene que sonar RSS porque forma parte de la web 2.0. RSS es eso, básicamente. Luego ya profundizaremos un poco más. Y luego el feed, el XML, tiene que ver con el RSS porque es una programación. Lo malo del podcast es que cuando también asomas un poquito la cabeza y dices, uy, aquí hay programación, hay un lenguaje y la gente se asusta. Pero no hace falta saber nada de ese lenguaje. Hay programas que te lo hacen de forma automática y programas muy vistosos como el iTunes o el iTunes que hace que sea realmente simple y que no tengas nada que ver ni con el XML, ni con el feed, ni nada, pero que sepáis que existe.
Es decir, el feed es el archivito pequeñito que tiene una serie de contenido que dice al ordenador que hay un nuevo capítulo de ese podcast, ¿vale? Ya veremos después cómo se genera, porque yo generaré uno aquí en la clase.